Conociendo la verdad, me siento libre. Conociendo la verdad, soy libre. Conociendo la verdad, me siento libre. Conociendo la verdad, soy libre. Una vez más, aquí estamos con ustedes en Conociendo la Verdad. Desde Nueva York para el mundo, yo soy tu amiga y hermana Kilsi Polanco y los bendigo a todos en el nombre de Jesús. Hoy vamos a presentar un programa que nos va a enseñar y nos va a explicar con exactitud qué es lo que verdad define quiénes somos en verdad. A lo largo del desarrollo de nuestra vida, nos encontramos con un sinnúmero de personas que aparentan ser una cosa y luego resultan ser otra. Un sinnúmero de personas que se venden de una forma, cuando en el fondo son de otra forma. Es por eso que al ver todo esto, me detengo por un momento a pensar en tantas frases que hemos escuchado, tantas veces. Frases que, aunque no son bíblicas, son muy verídicas. Algunas de esas frases son: no todo lo que brilla es oro, hay que verlo para creerlo, de cualquier yagua vieja sale tremendo alacrán. Lo que parece no siempre es lo que es. Cara vemos, corazones no sabemos. En fin, en este instante yo me pregunto, ¿qué es lo que realmente define quiénes somos? Y la respuesta es ser. Sí, hermanos. Ser lo que decimos que somos es lo único que define en verdad quiénes somos. Jesús, el Hijo de Dios, respondía a esta pregunta de la siguiente forma: por sus frutos lo conoceréis. En pocas palabras, Jesús no cree en la gente que se recomienda, en gente que se viste de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Jesús sabía muy bien que todo árbol bueno da frutos buenos, mas todo árbol malo da frutos malos. Por eso el árbol solo hay que darle tiempo para que empiecen a salir los frutos de él y se sepa en verdad cómo es el árbol. La verdad es que de labios es fácil decir que somos esto o que somos aquello, pero los hechos son los que definen en verdad quiénes somos. No sé cuánto de ustedes están de acuerdo conmigo, pero para mí el tiempo es vital para definir quiénes somos. Darle tiempo al tiempo es una frase yo diría muy sabia. Es una frase que nos indica que el tiempo es lo que con el tiempo nos indica cómo somos en verdad. En otras palabras, muchas personas pueden por un tiempo fingir lo que no son, pero no podrán fingir por mucho tiempo, pues a la larga siempre sale a relucir quiénes somos en realidad. Es por eso que nosotros los cristianos debemos ser carta abierta, cartas leídas por todos los hombres. En fin, hombres y mujeres sin secretos, sin misterios, sin mentiras y sin tapujos. Nosotros los cristianos debemos ser luz en el mundo. Jesús dijo: ustedes son la luz del mundo. O sea, nosotros los cristianos debemos ser el ejemplo en el mundo. Debemos ser el modelo a seguir por muchos. Pero no basta con decir que somos la luz del mundo para ser la luz del mundo. Tenemos que serlo. Tenemos que llevar luz a todo lugar donde lleguemos. Y muchas veces nosotros, llamándonos la luz del mundo, llegamos a muchos lugares y no alumbramos, escúchalo bien, nada. No cambiamos nada. En fin, llegamos y es como si no hubiese llegado nadie. Pues no pasa nada. Entonces, una vez más, lo que define quiénes somos no es decir que somos, sino más bien ser lo que decimos que somos. En este instante yo voy a ir a una breve pausa, pero enseguida regreso contigo aquí en Conociendo la Verdad para juntos desarrollar este tema. Ya volvemos. Por favor, no te muevas de donde estás, porque enseguida regreso contigo. Quiero invitarles a que nos visiten en nuestra página www.kilsipolanco.com y una vez entren en nuestra página podrán ingresar al link de YouTube y ahí podrán ver todos los programas que hemos realizado hasta este momento de Conociendo la Verdad. También podrán ingresar a Facebook y a Twitter y ahí podrán conocer más de nuestro ministerio. Aquí estoy de regreso con ustedes en Conociendo la Verdad y el tema de hoy es:
¿Qué es lo que define quién eres? Y el primer punto nos presenta una pregunta. ¿Quién es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Qué creen ustedes? Yo pensaba que era el que se sienta a la mesa. Pero la opinión que cuenta aquí es lo que dice la Biblia. Así que vamos a confirmar en el libro de Lucas, capítulo 22, el versículo 27, ¿quién es el mayor? Por favor, acompáñame con tu Biblia. Y la palabra escrita dice así. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Todos nosotros, humanamente hablando, sabemos que aquel que se sienta a la mesa es el mayor. Y el que sirve la mesa es justamente eso, el siervo, en fin, el sirviente. Es por eso que nosotros, desde el punto de vista humano, nos preocupamos por ocupar la silla más importante de la mesa. Porque nosotros entendemos que al ocupar la silla más importante, todos sabrán que somos el mayor de todos. Es más, nosotros nos enojamos si alguien se nos adelanta y ocupa la silla principal en la mesa. Pues al hacer eso, según nosotros, nos están quitando el puesto principal y nos están privando de ser el mayor. Pero aquí el que presenta la pregunta es Jesús, el Hijo de Dios. Jesús fue quien preguntó, ¿quién es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Y Jesús enfatizó su pregunta haciendo otra pregunta. ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas Jesús respondió su propia pregunta diciendo, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. En pocas palabras, Jesús le dijo a sus discípulos, lo que define quién eres es que seas lo que dices que eres. Jesús les dijo de una forma indirecta, yo no necesito sentarme en la silla principal para ser el mayor. Yo soy el mayor, aunque no esté sentado en la silla principal. Hermanos, Jesús no necesita que le reserven una silla importante o principal en los eventos cristianos importantes que hacemos, para Él saber que Él es el mayor, que Él es el Hijo de Dios, en fin, que Él es el más importante en ese evento. En cambio, muchos ministros importantes, tales como obispos, pastores, reverendos, etcétera, hasta se van, hermanos, de los eventos si no les reservan la silla principal. Pues para ellos la silla principal es vital para demostrar que ellos son los mayores. Pero esos ministros tienen una mente humana y no tienen una mente cristiana. En pocas palabras, ellos no piensan como Jesús. Pues Jesús lo explicó muy claro. Y dijo, si ustedes quieren ser como yo, deben entender que el mayor entre ustedes, o sea, el que dirige entre ustedes, debe ser como el que sirve. Porque yo entre ustedes soy el mayor. Y estoy de pie sirviéndole a todos, mientras ustedes están sentados. Además, Jesús les dijo, ustedes me llaman maestro y Señor, y están correcto, porque lo soy. Entonces, si yo, siendo el Señor y el Maestro, les he lavado los pies a todos, ustedes, si quieren ser como yo, tendrán que lavarse los pies los unos a los otros. Yo les he dado el ejemplo para que como yo lo he hecho, ustedes también lo hagan. Recuerden, se los he dicho, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. En pocas palabras, si Jesús no se sentó en la silla principal, ¿quiénes somos nosotros para querer sentarnos en la silla principal? Además, Jesús no necesitó sentarse en la mesa para Él saber y que todos supieran que Él era el mayor. Y tú tampoco. Tú tampoco necesitas sentarte a la mesa para que sepan que eres importante. Tú sigue imitando a Jesús y no a los hombres. Tú sigue de pie sirviéndole a todos y eso te hará el mayor de todos. Pues según Jesús, el que quiera ser el mayor tendrá que ser el servidor de todos. Sí, hermano, escúchalo bien, el servidor de todos. Ahora en este instante yo te pido que me acompañes a analizar el segundo punto. Y el segundo punto, le recuerdo una vez más que el tema de hoy es ¿qué es lo que define quién eres? El segundo punto nos dice,
No porque todos hablan bien de ti, eso indica que estás haciendo lo correcto. Y eso lo vamos a confirmar en el libro de Lucas, capítulo 6, el versículo 26. Y como de costumbre, yo te voy a pedir que me acompañes con tu Biblia. Y la palabra escrita dice así: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Muchos de nosotros utilizamos erróneamente ese termómetro de que cuando todos hablan bien de ti es porque estás haciendo las cosas bien. Pero eso no necesariamente es cierto. Y la prueba está en este versículo que acabamos de leer, donde el mismo Jesús, el Hijo de Dios, nos dice: ¡ay! ¡Ay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes! Porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Sí, hermanos, en el Antiguo Testamento muchos hombres alababan y adulaban a los falsos profetas, sencillamente porque sus profecías de prosperidad y victoria en tiempo de dificultad era lo que la gente quería escuchar. Sí, hermanos, esa es la gran verdad. A la mayoría de la gente le fascina que les hables con mentiras, que le digas que todo va a estar bien cuando nada esté bien, que lo profetices prosperidad aunque se aproxime la crisis. Así es que cuando le mientes y le dices así dijo Dios, sin Dios haber hablado, ellos empiezan a hablar bien de ti. En pocas palabras, automáticamente le caes bien. Pero es bueno que te enteres, sí, tú, falso profeta, que cuando tus falsas profecías no se cumplan, te van a rechazar y tu caso será triste y doloroso, pues te quedarás sin la alabanza del pueblo y sin la aprobación de Dios. Y digo esto pues así como habían falsos profetas, hermanos, en el Antiguo Testamento, ahora es que hay falsos profetas en la actualidad. Ahora es que hay un sinnúmero de asalariados mintiendo sin límite con tal de aumentar su salario. Y ellos, como hablan lindo, como son indiferentes ante la corrupción que hay en el mundo, como no corrigen ni disciplinan a nadie, como no les importa que las almas se pierdan, como lo único que procuran es tener a la gente contenta para que den grandes ofrendas, como no delatan a los corruptos ni sacan a la luz la maldad de los impíos, con ese comportamiento, hermanos, ellos caen bien donde quiera que van. Ellos no chocan con nadie. Ellos son demagogos. En pocas palabras, son manipuladores. Pero con Jesús, nuestro maestro, ocurrió lo opuesto. No todos hablaban bien de Jesús. Y no por eso podemos decir que Él no hizo todo correctamente. Jesús fue perfecto en todo, desde que nació hasta su muerte. Por algo el Padre de nuestro Señor Jesucristo dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero a pesar de que Jesús fue correcto en todo, Él no se escapó de las calumnias e injurias de muchos. A Jesús lo insultaron, lo maldecían, hablaban mal de Él, lo llamaron Belcebú, lo llamaron glotón y bebedor de vino. Decían que Jesús andaba con malas juntas, que se juntaba con pecadores y recaudadores de impuestos. A lo que Jesús decía: pero yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces la pregunta ahora sería: ¿por qué si Jesús lo hizo todo bien, hablaron mal de Él? Porque Jesús, diferente a los falsos profetas, daba testimonio de las malas obras que hacían en el mundo. Jesús delataba la maldad del hombre. Jesús sacaba a la luz la perversidad de los hombres. ¿Y qué hombre? ¿Qué hombre que tú le saques su maldad a la luz va a hablar bien de ti? Además, Jesús insultaba de una forma directa a los hombres perversos y los llamaba hipócritas, insensatos, ciegos, necios, sepulcros blanqueados, serpientes, generación de víboras. Así es que es obvio entender que después de todo eso, esos hombres malvados no iban a hablar bien de Jesús. Pero a Jesús no le preocupaba quedar bien con el hombre. A Jesús lo que le preocupaba era quedar bien con Dios, su Padre Celestial. Así es. En este instante te pido que me acompañes a analizar el tercer y el último punto de este tema.
quiero recordarte el tema. El tema es, ¿qué es lo que define quién eres? Y el tercer punto nos presenta otra pregunta y nos dice, ¿quién es el rey? ¿El que se sienta en un trono o el que se sienta en un burro? A ver, ¿qué crees? Yo pensaba que era el que se sentaba en el trono. Pero lo importante aquí es lo que dice la Biblia. Así es que vámonos al libro de Mateo, capítulo 21, versículo 5, para confirmar realmente quién es el rey. Por favor, acompáñame con tu Biblia. Y la palabra escrita dice así. Estamos en el capítulo 21, versículo 5. Decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso, sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Todos nosotros, cuando hablamos de un rey, inmediatamente lo relacionamos con un trono y, por supuesto, con una corona. Para nosotros el título de rey va relacionado directamente con poder, con riqueza y con popularidad. Nosotros jamás clasificaríamos como rey a uno que venga sentado en un asna, en un pollino, o sea, en un asno joven sin domar. En pocas palabras, jamás clasificaríamos como rey a uno que hace su entrada triunfal en un burro. Uno entiende, hermano, que un burro es para cargar cargas ordinarias o cargas pesadas, pero no aceptamos la idea de que un rey se siente en un burro. O sea, uno se imagina al rey en una carroza de oro con caballos blancos, pero jamás en un burro. Pero Jesús aceptó hacer su entrada triunfal en un burro para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta Zacarías cuando dijo: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y Jesús con humildad se sentó en el burro, sin prejuicios. Y todo con tal de que se cumpliera lo que estaba escrito de él. Jesús sabía perfectamente que lo que define quién es él no es donde él se sienta, sino más bien es ser lo que él dice que es. Jesús no demostró con esta acción que nos demostró con esta acción que él no necesita un trono para ser rey, que él es rey, y escúchalo bien, no solo rey, sino el rey de reyes, con trono o sin trono. Jesús conocía su identidad y el poder que Dios, su Padre Celestial, le había dado tanto en la tierra como en el cielo. Jesús no necesitaba de posesiones materiales para definir su identidad. Jesús sabía con certeza que era rey, aunque todo lo exterior demostraba lo contrario. Hermanos, lo cierto es que si evaluamos la vida de Jesús desde el punto de vista humano, Jesús no calificaba para ser rey, ni tenía las características de un rey. Para empezar, Jesús nació en un establo, o sea, en un lugar cerrado, usado para guardar el ganado. Este lugar, por lo general, es un lugar sucio, desordenado y mal oliente. Y para completar, María lo acostó en un pesebre, o sea, en un cajón donde se echa de comer al ganado. Sí, hermanos, donde comen los animales. Hermanos, Jesús no tuvo un Moisés, o sea, una cuna de lujo para recién nacidos. Y no por eso dejó de ser rey. Además, Jesús tenía una profesión sencilla. Él era carpintero. El oficio de Jesús era trabajar y labrar la madera. Pero aún haciendo ese humilde oficio, Jesús sabía que eso era temporal. Jesús sabía que él era rey independientemente de la realidad de su entorno. Pero nosotros, los seres humanos, definimos lo que somos por lo que vemos. Así es que para nosotros, desde nuestro punto de vista humano, Jesús no es rey. Pues un rey no se sienta en un burro, sino en un trono. Un rey no se acuesta en un pesebre, sino en una cuna de oro. Un rey no es un labrador, sino un líder. Pero Jesús estaba claro en algo. Jesús sabía que lo que define quién es él es lo que él es, y no lo que él tiene o no tiene. Jesús sabía que él era, es y seguirá siendo el Rey de Reyes, con o sin trono, ni sin corona. Él es nuestro Rey.
En este instante vamos a una breve pausa, pero enseguida regreso con ustedes aquí en Conociendo la Verdad para concluir este tema. ¿Cuál es el tema? ¿Qué es lo que define quién eres? Ya volvemos. Conociendo la verdad, me siento libre. Aquí estoy de regreso con ustedes en Conociendo la Verdad. ¿Qué es lo que define quién eres? Qué impactante ha estado este programa. Hemos utilizado todo el desarrollo del programa para responder la pregunta del tema de hoy. ¿Qué es lo que define quién eres? Creo que con este programa nos ha quedado claro que lo que define quiénes somos es ser lo que decimos que somos. En pocas palabras, que me llamen doctor no es lo que me hace un médico, sino más bien ejercer el doctorado es lo que me hace ser un médico. Por otra parte, que te llamen pastor no es lo que te hace pastor, sino pastorear ovejas es lo que te hace pastor. En fin, los títulos y las posiciones no definen quién eres tú. Pero lo que sí define quién eres tú es que ejerzas lo que tú dices que eres. Hermanos, no olvides imitar a Jesús, tu maestro, en esto de no permitir que lo externo defina quién eres. Recuerda, Jesús nunca se puso una corona de oro, ni se sentó en un trono, y no por eso dejó de ser rey. Además, recuerda que Jesús nunca ocupó sillas importantes. Y no por eso dejó de ser el mayor y el más importante de todos. Además, no permitas que las calumnias e injurias de la gente definan quién eres. No porque hablen mal de ti, eso indica que has hecho algo malo. Recuerda, Jesús nunca hizo nada malo. Y de él hablaron mal. Pero Jesús no permitió que esas calumnias definieran quién él era. Jesús estaba claro en algo. Jesús sabía que el árbol se conoce por sus frutos. Y Jesús conocía sus frutos. Jesús conocía muy bien la opinión de su Padre Celestial, la opinión que su Padre tenía de él. Y eso era lo más importante para Jesús. Jesús sabía ordenar sus prioridades. Y para Jesús su prioridad era hacer la voluntad de su Padre. Así es que al hacer la voluntad de su Padre, Jesús no podía evitar que algunos que estaban en contra de su Padre se levantaran en contra de él. En conclusión, es bueno que sepas que si tú estás con Dios, los que están con Dios estarán contigo, mas los que están en contra de Dios estarán en contra tuya. Por lo tanto, no permitas que tu entorno defina quién eres tú, sino más bien define tú con tu comportamiento quién eres. Y glorifica a Dios siendo lo que Él quiere que tú seas. Hasta aquí hemos llegado, hermanos, con tu programa Conociendo la Verdad. Quiero darle las gracias a Dios por haberme permitido concluir este programa junto contigo. Espero que me acompañes la próxima semana y bendigo tu vida en el nombre de Jesús. Me despido. Soy tu amiga y hermana Kilsi Polanco. En un laberinto me sentí atrapada, donde no había luz, donde no había nada. Estaba perdida y me sentí asustada. Y llegó Jesús, vino a liberarme, muriendo en la cruz, lo hizo por salvarme. Me declaro libre, me diste libertad, me declaro libre. El pecado ya no está, con tu sangre santa lo quitaste, ya no está. Me declaro libre, en mí no hay soledad. Me declaro libre, oh, me declaro libre. Me declaro libre. Llegó Jesús, vino a liberarme.
declaro libre, me diste libertad, me declaro libre.